los que se han conectado, los que quizás estén escuchando por la radio, o a todas las personas que en algún momento vean esta retransmisión por YouTube o por cualquier canal de las redes sociales, Facebook, Instagram. Realmente les deseamos las más ricas y abundantes bendiciones. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiéramos tener una oración para pedir la unción del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más nos reunimos aquí para abrir tu palabra y poder escudriñar y conocer los misterios que para muchos seres humanos están escondidos, pero que tú, como Dios que diriges los destinos de la historia de la humanidad, puedes revelarnos mediante el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y corazones para comprenderla, y no solamente para comprenderla, sino para aceptarla. Y finalmente, si hay alguna promesa que nos incumbe a nosotros, que también podamos disfrutar de ella. Es por Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Pues nos une en esta transmisión la celebración de la llamada Semana Santa. Semana Santa, Pascua, Pesaj, como se dice en hebreo, Ramadán para los musulmanes, la gran celebración que se hace en el mundo cristiano. Y para ir recopilando los datos más importantes de esta semana de fiesta, me gustaría puntualizar los detalles más importantes del tema de ayer. En primer lugar, necesitábamos saber cuál es el origen de esta palabra y su significado. Y su significado es el que ha pasado, el que pasó. Así que estamos celebrando una fiesta llamada Pascua, que el significado de la palabra Pascua quiere decir el que ha pasado. Y eso entonces nos ocupa un tiempo para saber pasar de dónde a dónde. Y en el día de ayer estudiamos el detalle de que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cautivo en Egipto, Dios le prometió a Abraham, y eso lo estudiamos en el capítulo 15 del Génesis, donde Dios le prometió a Abraham que después de 4 siglos el pueblo iba a estar cautivo en Egipto, pero que saldría libre. Le había hecho una promesa a Abraham, y ustedes la pueden tomar como nota, el pasaje bíblico, Génesis 15 del 13 al 16, y que regresarían a esa tierra. Y 4 siglos después vemos al pueblo de Israel cautivo en Egipto. Y entonces Dios escogió a Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, allí se describe cuando Dios, estando Moisés en Madián, llama a Moisés y le dice que va a sacar a su pueblo de Egipto. Y cuando leemos en el capítulo 3, en los versículos del 5 al 7, Dios le dice que debe sacar al pueblo de Israel con el propósito de que vaya a adorarle a la montaña cerca de la cual se encontraba Moisés. Y Moisés se encontraba en Madián. Así que Pascua quiere decir que Dios le iba a dar la libertad. Iban a pasar de esclavitud a libertad. Pero también estudiamos el origen en la Biblia de lo que es el significado de pasar. Porque pasar de esclavitud a libertad en el mundo como ser humano realmente trae un provecho determinado, pero no permanente. Y eso pues no nos lleva muy lejos, porque todos
conocemos lo que es ser emigrantes. Y a veces salimos de nuestros países buscando esta llamada libertad, esta llamada prosperidad para poder crecer con la libertad suficiente, y nos encontramos que cuando llegamos a la supuesta tierra de libertad, aún estamos esclavizados a normas, a principios, a bullying, a discriminación, porque no somos de esa tierra. Pero el significado de la palabra Pascua, como estudiamos ayer, significa pasar. Y encontramos que en los orígenes de la historia, en el capítulo 2 del libro de Génesis, nos contaba cómo Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol de la vida, si desobedecían sus principios divinos, iban a pasar, iban a estar condenados a muerte. Pasarían de vida a muerte. Y en el capítulo 3, por supuesto, encontramos que finalmente, voluntariamente, el hombre desobedeció la ley de Dios, el mandato divino, y se autocondenó a muerte, y junto con él la raza humana. Y entonces en el capítulo 3, versículo 15, encontramos la promesa de Dios, que Dios le promete a Adán junto con la raza humana, versículo 15 del capítulo 3, que un día él vendrá, se humillará como hombre, como criatura humana, enfrentaría la vida sin pecados y después heriría a la muerte, a la condenación de muerte en la cabeza, le daría la estocada mortal para que el hombre, la raza humana, tuviera el privilegio de volver a pasar entonces en sentido contrario, de muerte a vida. Estos eran los puntos fundamentales que estudiamos en el tema de ayer, y a grandes rasgos los detalles más importantes. Pero nos encontramos con un problema de que esta fiesta de Pascua, que significa pasar, y según la Biblia interpretamos como pasar, regresar nuevamente al estado que Dios dio al hombre en su estado original, pasar de muerte a vida. Pero por primera vez aparece la palabra en la Biblia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y allí en el versículo 12, que también lo estudiamos ayer, capítulo 12, Dios le da detalles a Moisés, capítulo 12 del libro de Éxodo. Y dice así: el animal será, que había que escoger, el animal será sin defectos, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 del mes de Nisán, que es el primer mes del año litúrgico hebreo, fue el viernes pasado. O sea, hoy es el tercer día de la fiesta hebrea de la Pascua. Y este día, el día 14, debía ser sacrificado el cordero. Y continúa diciendo: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de las puertas y en sus casas en las que se han de comer. Así que debían, además de eso, marcar los dinteles de la puerta con aquella sangre.
Y todos conocemos la historia. Esa noche, el día 14 del mes de Nisán, en la noche pasó el ángel de Jehová y murieron los primogénitos de todos aquellos donde no estaba marcada la casa. Pero resulta ser que Dios dice que esta fiesta debía durar 7 días. Sigue diciendo el versículo 8: y aquella noche comerás la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas, y comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de esta hasta la mañana, y lo comeréis hasta la mañana lo que quedare en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón y en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. En el capítulo 13, capítulo 12 estábamos leyendo, en el capítulo 13, del versículo 5 al versículo 7 tenemos otras especificaciones de esta fiesta, y es en las que nos vamos a referir un poquito más en el día de hoy. Y cuando Jehová te hubiese metido en la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tu padre que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Así que aquí, mediante Moisés, Dios repite la misma promesa que le había hecho 400 años antes a Abraham. Yo te daré esa tierra, y cuando llegues a ella, guardaréis estas fiestas. Y ahora dice el versículo 6, capítulo 13 de Éxodo, versículo 6, dice así: 7 días comerás pan sin levaduras, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levaduras, versículo 7, y no se verá contigo nada leudado ni nada de levadura en tu territorio. Así que aquí especifica en el capítulo 13, versículos 5, 6 y 7, que la fiesta debía durar 7 días. 7 días comiendo pan sin levaduras, hierbas amargas. Ahora, ¿por qué razón? Y fue el punto donde nos quedamos estudiando el día de ayer. ¿Por qué razón esta fiesta debía ser de 7 días? ¿Cuál era el motivo por el cual debía ser de 7 días? Y estudiamos los diferentes estudios que han hecho los arqueólogos y los diferentes puntos geográficos donde han ubicado el cruce de los hijos de Israel en su salida de Egipto. Y estudiamos la primera posibilidad, el mar de los juncos, el famoso Yensum. Y estudiamos que esta posibilidad no era factible para una fiesta de celebración de 7 días, como una fiesta de liberación. Porque el Yansum, prácticamente el mar de los juncos, debe ser en agua dulce, y el único río que corre en las proximidades de Egipto es el río Nilo, y este río se encontraba a 8 kilómetros. Y una población como el pueblo de Israel, más unido a eso el ejército que perseguía al pueblo de Israel, así como lo estudiamos en el capítulo 14 de Éxodo,
cuando el faraón perseguía a los hijos de Israel, que venía con 600 carros con capitanes, más su pueblo, cuando se refiere a su pueblo, se refiere a su pueblo militar, a su población militar. Y calculamos que fueran unos 100,000 hombres, calculándolo por los carros. Esto es un ejército muy pequeño, pero solo calculándolo pequeño, 60,000 hombres, más 600 carros de faraón, más aproximadamente, calculamos que en 8 kilómetros cuadrados, caben unas 40,000 personas hombro con hombro. ¿Cómo meteríamos un ejército de tal magnitud, más suponiendo que el pueblo de Israel fueran solamente 40,000 personas? No hay espacio para desarrollar esta gran historia de pueblo al escape y un ejército persiguiendo. No hay espacio geográficamente. Nos fuimos entonces a los límites del llamado Golfo de Suez, que tampoco lo podemos identificar como el Mar de los Juncos, porque el Golfo de Suez es mar salado, es agua salada que viene del Océano Índico. Pero sí alrededor de este mar, de este Golfo de Suez, que hoy en día no hay travesía terrestre, aunque en los tiempos de los faraones, en tiempo de Moisés, sí, porque fue hecho un canal que va hasta el mar Mediterráneo. Pero alrededor de la parte norte de este golfo sí existen algunos lugares que nos pueden identificar la ruta que siguieron los hijos de Israel. Por ejemplo, los hijos de Israel, según la historia bíblica, se ubicaron desde que José llegó a Egipto, en una tierra que está al norte de Egipto, muy cerca del mar Mediterráneo, llamada Gosén. Y allí se asentaron. Es el lugar donde vivían los israelitas en Egipto. Pero muy cerca de Gosén y buscando una ruta aproximadamente sureste, nosotros encontramos unos 2 o 3 lugares identificados en la Biblia que se encuentran geográficamente al norte del Golfo de Suez. Y estos lugares se llaman Migdol, Piairot, Baal Zephón, y fueron lugares que Dios le dijo a los hijos de Israel que llegaran hasta allí, su primera jornada. Y esta primera jornada los llevaba más allá del río Nilo, supuestamente del mar de los Juncos, del Yansún, y que esto solamente les ocuparía a los hijos de Israel una jornada y media. ¿Qué es una jornada y media? Aproximadamente un día y medio de camino, serían unos 60, 70 kilómetros. Así que no tendría ningún sentido que Dios le diría a Moisés: celebren una fiesta de 7 días, cuando finalmente el día de la liberación demoraría día y medio. O sea que si la fiesta empezaba el 14 del mes, el día 16 del mes, un día como hoy en el calendario hebreo, hoy es día 16 del mes de Nisan en el calendario hebreo, pues sería el día festivo. Pero un día como hoy, apenas Cristo estaba resucitando. Pero la fiesta no terminaba con la resurrección de Jesús, que es lo que celebra la Semana Santa, la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, la muerte y su resurrección. Pero la fiesta, toda la cristiandad del mundo la celebra por 7 días. Así que un segundo, tercer día estarían allí alrededor de Piairot. Pero Piairot queda justo en el centro del gran territorio de Egipto, de la nación de Egipto. Pero estudiando la Biblia y buscando más detalles,
además del que estudiamos ayer, que es un pasaje importante que nos dio una referencia para poder seguir estudiando el tema de hoy, que es en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 3 de Éxodo, capítulo 3 de Éxodo, donde encontramos aquella referencia, capítulo 3, versículos 9 y 10. Donde dice, Jehová le dice a Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ahora dice el versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y todos conocemos la historia desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 3, que Moisés en este periodo de tiempo se encontraba en Madián cuidando las ovejas de Jetro. Y Madián se encuentra en Arabia Saudita, donde él vio la zarza. Aquí estamos en la primera parte del capítulo, habla de cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza. Y esta es la parte de la conversación que tuvieron. Y Moisés se encontraba en Madián, porque Moisés había huido del faraón por cierto crimen que había cometido. Y no podía Moisés estar viviendo dentro del territorio egipcio porque estaba condenado a muerte por el crimen que había cometido. Y Dios habló con él en Madián 40 años después. Y Dios le dice, le da la referencia geográfica para que mi pueblo me sirva en este monte. ¿En qué monte? En Arabia Saudita. En la planicie donde Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegra. Pero ¿cómo llegó el pueblo? ¿Tenemos referencias bíblicas de cómo llegó el pueblo hasta allá? Pues sí, la Biblia describe que los primeros puntos a donde llegó el pueblo de Israel saliendo de Gosén fue a Piairot, Migdol, Baal Zephón, ubicada al norte del Golfo de Suez. ¿Y cuáles son los pasos posteriores? Ahora sí vamos a ir al capítulo 15 y vamos a ver la descripción que se hace de los pasos hacia donde debían dirigirse el pueblo de Israel por mandato divino. Y primero vamos a leer en el versículo 22 y 23. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Dónde encontramos geográficamente a Mara? Hay una playa que existe hoy en día, lugar visitado por turistas, por historiadores, por arqueólogos, por estudiosos de la ciencia, de la historia, que se llama Nuweiba.
Esta es una playa que se encuentra en la zona meridional del Golfo de Acaba o Golfo Pérsico. En esta playa, hombres de ciencia, hombres estudiosos de la arqueología bíblica, han descubierto las características del lugar descrito donde se encontró el conflicto entre el pueblo de Israel y la persecución del ejército egipcio. Donde la historia bíblica dice que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo hasta el otro lado en seco. Y casualmente, a la otra orilla, porque la playa de Nuweiba se encuentra en la península del Sinaí, en la parte este de la península del Sinaí. Y al atravesar al otro lado del Golfo Pérsico o el Golfo de Acaba, usted puede encontrar el desierto de Sur. Y a unos 2 o 3 días de camino a pie, usted puede encontrar la localidad que hasta hoy conserva el nombre de Mara. Y se escribe M-A-H-A-R-A, Mara. O sea que está descrito geográficamente un lugar que se encontraba no en el territorio de Egipto, sino más allá de las fronteras de Egipto. En el versículo 27 de este mismo capítulo, nosotros encontramos el próximo paso al cual se debían desplazar los hijos de Israel. Y dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Dónde se encuentra Elim? Pues Elim se encuentra a 4 o 5 días de camino, 4 o 5 jornadas de mar. Y como les decía ayer, rapidito les mencioné que hoy en día se pueden encontrar las huellas de aquellas 12 fuentes de aguas con palmeras. Y hasta hoy hay restos de esa pequeña vegetación de palmeras. Se pueden buscar documentales, información en los canales de difusión de información. Ustedes pueden buscar y analizar todos estos detalles. Un detalle más lo encontramos en el capítulo 16, versículo 1, que dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. ¿Y dónde está el desierto de Sin? A unas cuantas jornadas después de Elim. Más referencias, el capítulo 17, versículo 1, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon ¿en dónde? Dice, en Refidim. ¿Y dónde está Refidim? A unas cuantas jornadas del desierto de Sin en Arabia Saudita. Versículo 17, capítulo 17, versículo 6. Algo interesante, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearé la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y dónde se encuentra la peña de Oreb? En Arabia Saudita, muy próxima al desierto de Sinaí, donde está la montaña de Moisés. Si ustedes leen en el capítulo 19, versículos 1 y 2, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
La descripción que hace la Biblia de la travesía que hicieron, como dice aquí el versículo 19, llevó aproximadamente unos 2 meses y medio. Hasta que llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuál desierto de Sinaí? Fíjense que dice desierto de Sinaí, no dice península del Sinaí. Aunque la península de Sinaí en Egipto es desierta, la descripción que hace de que el pueblo para llegar a ese punto geográfico demoró 2 meses y medio es incongruente si el Sinaí al cual fueron los hijos de Israel es la península de Sinaí, porque la península de Sinaí, como estudiamos ayer, es una fuente de recursos de Egipto, donde hay canteras de piedra hasta hoy que se explotan como recursos para las construcciones. Hay también explotación de minería, de piedras preciosas y otros productos, incluyendo el petróleo. Y hasta hoy la península de Sinaí pertenece al territorio de Egipto. Aunque quiero decirles algunos detalles para que cuando ustedes vayan a investigar toda esta historia en internet se van a dar cuenta que los mapas geopolíticos que hoy usted encuentra trazan el camino de los hijos de Israel, la salida de los hijos de Israel de Egipto desde Gosén y hacen un recorrido por la península del Sinaí hasta una montaña que hoy en día se le ha llamado montaña de Sinaí o montaña de Moisés en la península del Sinaí. Pero que este viaje, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Egipto y hacer este recorrido, ustedes se pueden dar cuenta que en unas 3 o 4 horas de recorrido en auto, usted puede llegar a esos lugares turísticos y que hoy en día tienen los mismos nombres que tienen la Biblia. Porque Egipto, a ser el patrimonio de esta historia del conflicto israelita-egipcio, ha creado un turismo religioso en esta ruta y ha hecho llamar por los mismos nombres bíblicos lugares específicos que tienen una pálida relación con los lugares históricos. Digo pálida porque no hay ningún lugar en la península del Sinaí donde usted pueda encontrar la referencia de 12 fuentes de agua, ni una planicie donde pudiera acampar un pueblo de 1 o 2 millones de habitantes durante un periodo de tiempo. No existen esas características. Que sí existen en la ruta que describe la Biblia a través del Golfo de Acaba o el Mar Rojo hacia Arabia Saudita. Lo cierto es que lo más contundente de esta historia lo podemos encontrar en descubrimientos recientes desde principios de este siglo que se han hecho en la playa de Nuweiba. En la playa de Nuweiba hoy en día usted puede encontrar en la información pública, a veces está un poco bloqueada porque usted sabe que la verdad a veces para abrirse paso ante la mentira cuesta trabajo, pero usted puede encontrar las referencias en internet. En la playa de Nuweiba se vienen haciendo estudios submarinos desde hace algunos años. Y sorprendentemente, en la profundidad del Golfo de Acaba o Golfo Pérsico o Mar Rojo, se ha encontrado que en el lecho marino hay una elevación que hace un cambio de profundidad abismal. Y es como si hubiera un camino que atraviesa desde la frontera
oeste o territorio de Egipto hasta el otro lado este o territorio de Arabia Saudita. Los más experimentados buceadores han hecho excursiones y han encontrado en las inmediaciones del Golfo de Aqaba, en este camino que no está a más de 15 metros de profundidad, 8, 10, 12, 15 metros de profundidad, donde las profundidades del Golfo pueden llegar a veces hasta 2000 metros de profundidad. Casualmente, debajo de las aguas, frente a la playa de Nuweiba, se encuentra un pasaje abultado que cruza desde una ribera hasta la otra. Esto puede ser casualidad de la oración, de las tormentas, de ciertas emulsiones volcánicas que pueden haber abultado. Hay muchas razones geológicas que se le pueden adjuntar a esta característica geográfica del fondo marino. Pero lo cierto es que las investigaciones han arrojado mucho más que una geología que puede haberse formado muchos años después de la historia de Moisés. Lo cierto es que los buzos han descubierto que para mí es un número exagerado, pero según los datos que se registran, los buzos han encontrado los restos de unos 400,000 cadáveres sobre el lecho marino regados. Estos buzos estaban buscando restos de barcos antiguos, de barcos vikingos y de otros tesoros. Cuando se encontraron allí, un área donde encontraron aproximadamente unos 400,000 cadáveres. Pero junto a los cadáveres diseminados por todo aquel abultado cúmulo, encontraron restos de carros, de caballos, de 14 siglos antes de Cristo. Y hacerle la datación histórica que los científicos hacen y buscar referencias históricas con los carros encontrados en las tumbas faraónicas, reconocen que son carros del ejército faraónico del siglo XIV antes de Cristo. Y estas referencias nos dicen que allí hubo un conflicto militar, porque se encuentran restos de espadas, de avituallamiento militar que solo usaban los ejércitos. Y todos estos restos coinciden con la historia bíblica que dice que Dios sepultó bajo las aguas del Mar Rojo al ejército del faraón. Qué bonito e interesante saber que después de 7 días de agonía y de persecución, había el pueblo de Israel salido de la tierra de Egipto. Pero un día como hoy, todavía no se sentían libres. Como dice uno, iban con el corazón en la boca, con la zozobra. Aquel pueblo había nacido en esclavitud. A veces cuando estudio estas cosas, tomo como referencia mi país de nacimiento, con tantas limitaciones, con tanta escasez, con tanta discriminación, especialmente religiosa. Por supuesto que no es de la envergadura de la que estaba padeciendo el pueblo de Israel,
pero sí puedo comparar y elevarle los decibeles a esa represión de los egipcios sobre los israelitas. Cuando yo llegué a este país, las primeras semanas, a veces estaba durmiendo y me venían, pudiéramos llamar, pesadillas, y yo me veía de visita en Cuba, visitando a mis familiares, y como en mi anhelo era la libertad, pues yo me veía extrañando en el sueño mis familiares, mi familia, y en el sueño yo me veía disfrutando otra vez de ese vínculo familiar, pero no quería quedarme en esa situación porque era una situación de esclavitud. En el sueño añoraba volver a estar con mi familia, pero en la realidad necesitaba vivir en libertad. Y de repente en el sueño, en la pesadilla, llegaba el momento en que yo iba a partir a la tierra de libertad y llegaba al aeropuerto, y en el sueño estaba haciendo mis trámites aduanales para poder salir a abordar el avión, y entonces me encontraba con la dificultad de que el agente de la aduana me decía, pero tú no tienes la certificación para poder salir. ¿Cómo así? No puedes salir. Estos no son los permisos adecuados. Y me entraba en el sueño una desesperación, y una desesperación y un nerviosismo que me ahogaba, y de repente pues me despertaba. Y qué tranquilidad me daba cuando yo abría los ojos y me daba cuenta que estaba en la tierra de libertad. Imagino que un día como hoy todavía los israelitas sentían esa misma sensación. Ya no sentían el látigo en su espalda, ni llevaban la carretilla pesada llena de material para las construcciones egipcias. Pero existía la inseguridad de que todavía estaban a la vista del ejército egipcio. Pero 7 días después, allí en el gran valle que se encuentra hasta hoy, en la playa de Nuweiba, es cuando llega entonces el verdadero significado de la palabra Pascua. Esa Pascua tiene ese día un doble impacto para los hijos de Israel, porque no solamente los libró de la muerte física bajo la espada del ejército egipcio, los libró también de la inseguridad de autosuicidarse, porque del miedo y del temor de volver a la esclavitud ellos podían suicidarse ahogándose en el mar. Y allí reconocemos que el poder divino abrió el mar y pudieron cruzar en seco. Pero este doble impacto los llevó a que finalmente del otro lado ellos pudieron ver cómo las aguas del mar se juntaron y la amenaza de muerte y la amenaza de la esclavitud cesó para ellos. ¿Por qué la fiesta de la Pascua dura una semana? Porque la libertad, la verdadera libertad, llegó para los israelitas una semana después. 7 jornadas de peregrinación, de angustia. No había tiempo para cocinar. No había tiempo para asar. No había tiempo para picar las cebollitas, para sazonar aquellas comiditas ricas. Los hijos de Israel estaban huyendo con rapidez. No podían detenerse.
y lo único que tenían en sus bolsas eran pan sin levaduras y hierbas amargas. Y fue lo que comieron en este gran recorrido de 7 jornadas hasta la playa de Nuweiba. Y un tramo más allá, en un camino desconocido, pero por la ruta que Dios los había llevado, estaba el verdadero significado de la palabra Pascua, el que ha pasado. Finalmente el pueblo de Israel pasó. Todos conocemos la historia que Moisés cantó un hermoso cántico y las mujeres de alegría se unieron al cántico. Es un cántico de libertad. Pero el pueblo de Israel, una generación tras otra, ha sido sepultado. Las primeras generaciones en el desierto, otras en el pueblo, en el territorio de Israel. Otras generaciones que nosotros conocemos la historia murieron en los primeros años del siglo XX. La atroz persecución de los judíos. Todos conocemos esa historia. Pero no solamente los judíos, la humanidad sigue muriendo. Pero aquella historia de esperanza, aquella fe, aquella confianza en una promesa que nos inspira a esperar el momento histórico en que podamos pasar, sigue siendo una creencia popular entre los cristianos de todo el mundo. Los israelitas lo tienen como la fecha de la independencia, como la fecha de su liberación. Pero el mundo, ¿por qué adopta? El mundo cristiano, ¿por qué adopta esa misma fecha para hacer una celebración mundial? Si tú quieres saber los motivos, yo te invito a que mañana, a esta misma hora, a las 6:30, nos demos cita en este mismo canal para seguir descubriendo paso a paso los verdaderos motivos por el cual hoy estamos celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Por qué 7 días? ¿Habrá esperanza? Te espero mañana para seguir compartiendo este tema. Te voy a pedir de favor que inclines tu rostro y cierres tus ojos para tener una oración. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, porque tu palabra nos guía a través de la historia, pero queremos saber más y ver realmente cuáles son tus promesas y si finalmente tendrán cumplimiento. Esperamos que durante esta semana, al abrir tu palabra, tú nos muestres tus maravillas y nos confirmes tus promesas, y que mediante tu Espíritu Santo inspire nuestras mentes y corazones para confiar en ti y con paso seguro esperar y confiar en tus promesas. Si hay algún oyente que necesita tu apoyo en alguna enfermedad, en alguna necesidad, ya sea física, espiritual, material, de trabajo, algún conflicto familiar o algún conflicto social, que en primer lugar llenes su corazón y su mente de paz con tu Santo Espíritu y de confianza, y que también le ayudes con tus métodos divinos, como el de librar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, con tus métodos que son más perfectos que los nuestros. Permita que sean solucionados los problemas de todos los que están conectados aquí, aquellos que escuchan por la radio, que en algún momento escucharán estas reflexiones de tu palabra.
Danos tu bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo. Amén. Y una bendición Amén. para cada uno de ustedes. Y te esperamos mañana a la misma hora. Que Dios te bendiga.